cordialmente la bienvenida a la mesa número 10, Tecnología y Virtualidad en la Enseñanza del Derecho. Moderadora Isabela Pombo Cañaveral. En la primera ponencia tenemos a María Guadalupe Sánchez Trujillo, doctora en Derecho, doctora en Evaluación Educativa, maestra en Derecho Civil y Mercantil, maestra en Derecho Constitucional y Amparo, licenciada en Derecho y profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac Mayab, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y titular de la Cátedra Global de Derechos Humanos. Ella presenta el tema Cátedra Global de Derechos Humanos de la Universidad Anáhuac Mayab, la virtualidad en la educación jurídica. Frente a las graves violaciones de derechos humanos que hoy estamos enfrentando, es urgente redoblar esfuerzos para educar en materia de estos derechos, promover y fomentar el respeto de todos los derechos de todas las personas implica sensibilizarnos sobre lo que significa ser eso, persona. Que el yo y el tú son lo mismo, que yo y tú significa persona y que por lo tanto debemos ser respetuosos y tolerantes unos con otros. El objetivo de esta participación es explicar cómo, a través de la Cátedra Global de Derechos Humanos de la Universidad Anáhuac Mayab, se desarrolla un trabajo académico colaborativo con profesores de todo el mundo, como una estrategia didáctica de carácter holístico para abordar los temas actuales sobre los derechos humanos, analizando los casos paradigmáticos que sobre ellos se están dando en México y en otros países. Esto con la finalidad de educar integralmente a nuestros futuros abogados. Ante el arraso que ha significado la llegada de la tecnología y la inteligencia artificial a nuestra vida, los docentes, en el mejor de los casos, nos vamos resignando a que así será de aquí en adelante. Sin embargo, tenemos que movernos y actuar en consonancia para obtener el mejor provecho. Sabemos que nuestros alumnos están utilizando la tecnología y la inteligencia artificial para hacer sus tareas, trabajos y todo aquello que nosotros le pedimos como parte de la clase, buscando que alcancen un aprendizaje significativo. Pero, ¿verdaderamente esto se está logrando? Por eso es importante que en relación con la enseñanza-aprendizaje de los derechos humanos, los profesores establezcamos como parte de los objetivos docentes que los alumnos alcancen experiencias verdaderamente significativas, cuestión que no es sencilla por la realidad que rodea a los derechos humanos y los distractores que hoy acechan a los estudiantes, tecnologías, redes sociales, entre otros. A esto hay que sumarle que los tiempos de los cursos universitarios se acortan según el calendario escolar. Los avances tecnológicos, la globalización económica, entre otros, han impulsado también la mundialización de los profesores universitarios. No podemos quedarnos atrás. La situación exige que también nos pongamos a la vanguardia. Si bien desde siempre se ha contado con las figuras de profesores visitantes, profesor extranjero, conferencista extranjero, hoy las tecnologías de aprendizaje y conocimiento nos permiten interactuar ágil y más fácilmente. Gracias a las plataformas de videoconferencias, podemos de un momento a otro conectarnos para impartir una conferencia o una clase en otro país e inclusive en otro continente sin movernos de nuestra casa y con ello impactar positivamente en la formación de los demás. Desde 2021 comenzamos a gestar paralelamente la Cátedra Global de Derechos Humanos y la Red Global de Profesores Investigadores de Derechos Humanos, constituyéndose formalmente esta última en octubre de 2021. Un conjunto de profesores que estamos interesados precisamente en lo que está pasando en materia de derechos humanos y la necesidad de formar a nuestros estudiantes en ello,
incentivamos esta actividad para concretar precisamente la primera Cátedra Global de Derechos Humanos en 2022, en donde un conjunto de profesores dieron clases magistrales abordando temáticas neurálgicas sobre la materia. Así, tuvimos la clase magistral Dignidad y Derechos Humanos a propósito del libro Un sicario en cada hijo te dio. Fundamentación filosófica de los derechos humanos. Derechos humanos o derechos fundamentales en la Constitución mexicana. Estado y derechos humanos. Los derechos humanos en el derecho islámico. Contradicción o compatibilidad. Derechos culturales y litigio estratégico como mecanismo de su defensa. Derechos de solidaridad y minorías. Mirando de sur a norte, oportunidades y desafíos de la agenda migratoria mexicana en el contexto de los derechos humanos. El derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Mecanismos no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos en México. Corrupción y derechos humanos, estándares internacionales e interamericanos. ¿Qué había antes de los derechos humanos? Un enfoque histórico jurídico. Como podrán ver, estos temas, abordarlos, discutirlos con nuestros alumnos desde la perspectiva también de otros profesores, resultó novedoso y nos dio la pauta para precisamente planear la segunda Cátedra Global de Derechos Humanos que se está impartiendo en el semestre agosto-diciembre 2023. Abrimos esta segunda cátedra con la clase magistral Derechos Humanos durante el estado de excepción en El Salvador. Desaparición de personas en México y los derechos humanos. 3 casos paradigmáticos sobre omisión legislativa en derechos humanos y el papel interpretativo del juez constitucional en Colombia. El estado de los derechos humanos en Perú. Violaciones graves de derechos humanos. Demandas en Argentina contra estados extranjeros. Humano a la salud y responsabilidad médica, estudio de caso. Impunidad, corrupción y derechos humanos. Diversidad cultural y derechos humanos en Bélgica. Desplazamiento forzado y derechos humanos. Los derechos humanos en la empresa global, estudio de caso. Y cerraremos con 3 clases magistrales. 2 casos de derechos humanos no resueltos en México. El derecho internacional de víctimas graves, violaciones a derechos humanos y la reparación de víctimas. Crímenes de honor, análisis comparativo entre los derechos universales, entre los derechos humanos universales y los derechos humanos islámicos. Como pueden ustedes ver, esto ha sido enriquecedor para nuestros alumnos. Así tenemos como resultados que 56 alumnos participaron en la primera Cátedra Global de Derechos Humanos de la Universidad Anáhuac Mayap. Se impartieron 12 conferencias por especialistas de 5 universidades extranjeras y 7 nacionales. En la segunda Cátedra Global de Derechos Humanos están participando 63 alumnos y al final se impartirán 13 conferencias por especialistas de 8 universidades extranjeras y 5 nacionales. La primera Cátedra Global de Derechos Humanos nos dio elementos para afinar el enfoque de los temas que teníamos que abordar en la segunda edición. En las participaciones de la primera Cátedra Global de Derechos Humanos, tuvimos como resultado la edición de un libro con la editorial Tirán Lo Blanche.
Nótese que desde sus ciudades los profesores participantes de la Cátedra Global de Derechos Humanos se involucraron en la formación de nuestros alumnos a través de los temas que cada uno abordó y que está abordando. De esta manera, los alumnos se sienten geolocalizados de alguna en otra latitud. Todas las conferencias son videograbadas para que los alumnos puedan revivirla cuando así lo requieran y están disponibles en el repositorio de la Universidad Anáhuac Mayap. Por lo tanto, tenemos que la enseñanza de los derechos humanos propone una estrategia pedagógica a favor de la participación de todos en la construcción del conocimiento y la creación de comunidades ocupadas en trabajar respetuosamente a favor de los derechos. Estudiantes de derecho deben ser capaces de discutir y proponer soluciones para los problemas que hoy nos aquejan, desde un diálogo informado, incluyente y cortés. La Cátedra Global de Derechos Humanos es un exitoso ejemplo de lo que el trabajo colaborativo a través de la virtualidad puede hacer a favor de la educación de los futuros abogados de la Universidad Anáhuac Mayap. Gracias. Dania Nimbe Lima Sánchez, médico, psiquiatra, maestra y doctora en Ciencias Médicas, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Departamento de Informática Biomédica. Presenta el tema Potenciando la enseñanza de Derecho con la tecnología de ChatGPT, una perspectiva vygotskiana. Por la autoría de la doctora Dania Nimbe Lima Sánchez y su servidor, especialista Antonio Montero Valderas, respectivamente de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Derecho de esta universidad, de la UNAM. Introducción. Vygotsky plantea que la educación es el proceso fundamental a través del cual las personas construyen su comprensión de la realidad, que a través de la educación las personas aprenden a percibir, comprender y asimilar la realidad que las rodea. El propósito fundamental de la educación, según Vygotsky, es capacitar a las personas para que puedan controlar conscientemente y manipular voluntariamente los sistemas simbólicos socioculturales esenciales para su supervivencia y desarrollo individual. Esto destaca la importancia de la educación en la formación de identidad y habilidades. En la actualidad, la tecnología como la inteligencia artificial está desarrollando la educación. Un ejemplo destacado es ChatGPT, una inteligencia artificial desarrollada por OpenAI que se utiliza para mejorar el aprendizaje a través de contenido personalizado y retroalimentación oportuna. Sin embargo, es esencial abordar sesgos y limitaciones. ¿Cómo funciona ChatGPT y en general la mayoría de los chatbots? Mediante prompts. Un prompt es una frase o pregunta que guía el modelo de lenguaje. Son esenciales para comunicar la intención de interacción y obtener una respuesta relevante. ¿Qué es importante en el momento de elaborar un prompt? Pues su precisión y la información que se espera obtener sobre el tema. Estilo, tono, contexto, antecedentes, etcétera, ¿no? Existen varios tipos de prompts diseñados para los objetivos específicos, como secuenciales para seguir un proceso, comparativos para analizar diferencias, argumentativos para preparar debates, o con una perspectiva profesional para obtener asesoramiento experto. ¿Cuál es el objetivo del estudio que se presenta en esta ocasión? Evaluar de manera cualitativa el uso de prompts
en actividades educativas. Se enfocará en cómo los prompts pueden mejorar la interacción social y la construcción de conocimiento en un entorno educativo. El estudio se llevó a cabo en un grupo de estudiantes de la maestría en Derecho en el contexto de una clase de pedagogía para el desarrollo de recursos educativos. En el presente estudio se incorporó información sobre cómo se pueden usar los prompts en un contexto académico específico. ¿Cuál fue el desarrollo del experimento? En la investigación de campo se eligió un grupo de estudiantes inscritos en la asignatura de pedagogía, pertenecientes al programa de maestría en Derecho, y en el marco de esta investigación se recabaron las características sociodemográficas de la muestra mediante un cuestionario posterior a la realización del ejercicio. Además, se recopilaron datos sobre los antecedentes de los estudiantes en cuanto al uso de TICs y su experiencia docente y familiaridad con los chatbots. ¿Cuál fue el desarrollo del experimento? Se le pidió al grupo diseñar un prompt con el propósito de desarrollar una actividad didáctica basada en una lista de deseos, tomando como referencia las técnicas fundamentadas en la teoría del desarrollo de Vygotsky. Este prompt, junto con los resultados obtenidos hasta ese momento, fue presentado al grupo de estudiantes. Se les solicitó posteriormente, después de este ejemplo, que en equipos de 2 abrieran una cuenta de ChatGPT, si es que aún no la tenían, y elaboraran un prompt de elaboración propia similar al proporcionado como ejemplo, y pues se les invitó a que compartieran sus prompts, sus resultados, y elaboraran una crítica respecto a el output que les dio el chatbot. El resultado, nuestro tamaño de muestra fue de 6 ejercicios terminados en clase. El salón en el que se hizo la toma de muestra fueron 50% de hombres, 33% de mujeres y un estudiante que se quiso identificar como otro. La edad mínima en el grupo fue de 30 años, la edad máxima fue de 43 años, nos da un promedio de 35.8 años, una desviación estándar de 5.44. Sobre la formación previa, es un grupo multidisciplinario, además de estudios en Derecho, había estudiantes que tenían estudios en distintas áreas como filosofía, negocios, mercadotecnia, relaciones internacionales y también específicamente en pedagogía. Sobre la experiencia docente, 50% del salón tenía experiencia previa y el promedio era de 5 años, principalmente a nivel licenciatura. ¿Qué resultados obtuvimos? Usamos una escala de usabilidad y varió de 38 a 44 con un promedio de 40.6 y una desviación estándar de 2.7. Aquí en las láminas se aprecia la medición que hicimos sobre uso de TICs. Como se podrá ver, y pues esto es la influencia de la pandemia, definitivamente todos conocen el uso de videoconferencias y pues por supuesto también el uso de servicios de almacenamiento en la nube. Varios también ya tienen conocimiento previo sobre quiz interactivos, como por ejemplo Kahoot. Respecto al resultado, elaboramos esta workload con un cuestionario posterior que se aplicó.
en el que había una pregunta de texto abierto respecto a cuál fue la experiencia de la clase. Este fue el resultado del workflow. Obtuvimos un resultado positivo, dijeron que fue una aplicación atractiva y pues sí la encontraron de su interés. Discusión. La información proporcionada se basa en un estudio en el uso de la tecnología, en particular ChatGPT, en un grupo de 6 ejercicios. Los resultados muestran una diversidad en términos de género y antecedentes educativos. La mayoría contaba con experiencia docente, como ya se señaló a nivel licenciatura, y además se reveló que ya tenían conocimiento sobre tecnologías de la información en el aula. Uno de los aspectos más destacados de este estudio fue la evaluación de la usabilidad de ChatGPT, que arrojó resultados positivos. En resumen, este estudio proporcionó información sobre el uso de ChatGPT en un entorno educativo. Los participantes en el estudio, con diversas experiencias y antecedentes educativos, encontraron en el chatbot una herramienta usable y efectiva para mejorar su experiencia de aprendizaje y la práctica docente. Estos hallazgos sugieren que con las tecnologías de procesamiento del lenguaje natural puede desempeñar un papel importante en la mejora de la educación al proporcionar respuestas útiles y personalizadas. En última instancia, este estudio destaca el potencial de la tecnología en la educación y subraya la importancia de evaluar y adaptar las herramientas para garantizar su efectividad en una amplia gama de contextos educativos. Me detengo un segundo sobre la naturaleza de los prompts. El ejercicio que realizamos en el aula consistía en hacer una rúbrica de evaluación respecto a un tópico de su elección en un programa preferentemente de Derecho a nivel licenciatura, en el que pues sí se hiciera una actividad de evaluación dinámica, se sugirieran actividades, etcétera, y pues también se les invitó a hacer el fine tuning de su prompt, de que digo, bueno, a ver, no les gustó el primer resultado, vamos a corregirlo y ampliarlo, y en base a eso pues discutimos la usabilidad de la herramienta para ayudar para la preparación de clases, que pues como todos los aquí presentes saben, es una labor que consume bastante tiempo en la actividad docente y en el que consideramos que esta herramienta podría ser de utilidad. Digo también, parte de los resultados que vimos es que tienden a ser muy genéricas las respuestas en la medida de que no hay precisión al momento de elaborar el prompt. Ya conforme se fueron estableciendo prompts más largos, pues llegó a haber resultados que pues sí, podrían ser relevantes y usables como auxiliares en la labor docente. Bueno, pues antes de despedirnos, les compartimos nuestras referencias. Nos basamos principalmente en el desarrollo de los procesos psicológicos superiores de Vygotsky y para este marco teórico, y en particular quisimos usar un approach de Key to Learning y también la teoría del andamiaje. La idea del experimento fue precisamente esa, guiar al grupo para hacer un ejercicio, conocieran o no conocieran sobre el uso de chatbots, hasta obtener pues un producto o resultado. Isabela Pombo Cañaveral, estudiante de cuarto semestre de Derecho de la Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia, presenta el tema la evolución de la Beas Data a partir de la implementación de inteligencias artificiales. Cordial saludo. En el día de hoy venimos a presentar la ponencia La evolución de la Beas Data a partir de la implementación de inteligencias artificiales, por Mariana Angulo y quien les habla, Isabela Pombo.
de la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia. Vivimos en una era digital en constante evolución, donde la tecnología ha revolucionado la forma en que manejamos nuestros datos personales. Vamos desde aceptar ventanas emergentes de cookies sin leer sobre qué trata o qué estamos autorizando, hasta utilizar inteligencias artificiales como lo son ChatGPT para responder a nuestras preguntas, donde estamos constantemente compartiendo información. Pero, ¿qué sucede cuando esa información cae en manos de esas inteligencias artificiales? ¿Cómo protegemos nuestros derechos en un mundo impulsado por las IAs que requieren grandes cantidades de información para funcionar correctamente? ¿Pueden estas IAs tomar decisiones por sí mismas de manera transparente? Esta investigación tiene como objetivo explicar la manera en la que se protege el derecho a la Big Data en Colombia, cuando éste se encuentra en las manos de los sistemas de inteligencia artificial. Este proyecto de investigación se justifica en la importancia de abordar la regulación del derecho a la Big Data en Colombia, en el contexto de las nuevas tecnologías, ya que la falta de regulaciones claras para proteger la privacidad de los ciudadanos plantea desafíos significativos con respecto a lo jurídico. El enfoque es comprender y adaptar las regulaciones existentes en Colombia y explorar iniciativas que puedan guiar la legislación para abordar el uso de las inteligencias artificiales y proteger los derechos de los ciudadanos a través del análisis de diversas normativas, ya sea a nivel nacional como internacional, para que éstas puedan servir como un referente para el futuro del país. Los resultados de esta investigación se dividen en 4 capítulos, siendo el primero la Big Data, el segundo el rol de las inteligencias artificiales en la protección de datos, el tercero las regulaciones vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano en materia de ciberdelitos, y por último, la violación de datos personales. En Colombia, el habeas data es una acción jurisdiccional destinada a salvaguardar la autonomía personal y el control sobre la información privada en un entorno digital en constante evolución. El autor Eduardo Cifuentes Muñoz, en su obra Habeas Data en Colombia, manifiesta el surgimiento de la tecnología moderna y la necesidad imperante de introducir regulaciones en el campo de la política y el derecho para poder controlar el uso de esta información y la tecnología mencionada. El propósito de esto no es eliminar estas nuevas tecnologías, sino poder llenar todos esos posibles vacíos legales en el manejo de datos personales. El artículo 15 de la Constitución Política de Colombia estableció las bases de la Big Data, permitiendo a las personas naturales o jurídicas acceder y corregir información en archivos y bases de datos. También contempla la rectificación de datos incorrectos o utilizados con fines distintos a los previamente establecidos. Además, propone que la ley regulara tecnologías modernas que pudieran amenazar el derecho a la intimidad. No obstante, la ausencia de una ley específica generó una creciente necesidad de regulaciones más detalladas. Por tanto, en 2008 se promulgó la Ley 1266, que regula principalmente la información de lo que tiene que ver con lo financiero y crediticio, pero no aborda todos los aspectos de la Big Data, razón por la cual la Ley 1581 del 2012 marcó un paso crucial al ampliar la protección de los datos personales a diversos ámbitos, ya que estableció principios fundamentales como lo son la legalidad, el consentimiento informado, etcétera, para poder garantizar la privacidad y seguridad de los datos. Y además se creó el Registro Nacional de Bases de Datos para supervisar y garantizar la transparencia en el manejo de toda esta información. Recientemente, en Colombia, se ha presentado un proyecto de ley estatutaria acerca de las inteligencias artificiales, que busca regular el uso de estas con un enfoque en la protección de datos generales y personalísimos. Este establece regulaciones relacionadas con el conocimiento del uso de los datos, la ciberseguridad y la protección de datos personales, y una comisión compuesta por diversas figuras gubernamentales y académicas que aprueban solicitudes relacionadas con las IAs, y planifica la divulgación de reglamentos técnicos garantizando que las personas sean informadas sobre el uso de sus datos y que también tengan el derecho de solicitar su eliminación si éstas lo consideran necesario. El rol de las inteligencias artificiales en la protección de datos. Las IAs han demostrado su utilidad en áreas como el análisis de contratos, la búsqueda de precedentes legales, el asesoramiento jurídico automatizado, etc., lo que puede mejorar increíblemente la eficiencia y precisión en el procesamiento de la información legal. Sin embargo, al incorporar estas herramientas al ámbito legal surge una gran inseguridad, ya que a pesar de las ventajas que aportan, es esencial comprender cómo se integrarán y qué papel van a desempeñar ellas en este contexto. La Constitución Política de Colombia del 91 subraya la importancia y la necesidad de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del país y en la mejora de la calidad de vida de la población. Asimismo, la Ley 1266 del 2008 otorga a todas las personas el derecho de conocer, actualizar y rectificar sus datos personales en bases de datos públicas y privadas, garantizando la seguridad y confidencialidad de la información. La Ley 1581 del 2012, por su parte, establece principios claves para el tratamiento de datos personales,
como la finalidad, calidad, veracidad, transparencia y seguridad, con el requisito del consentimiento previo e informado. Olivia Andrea Mendoza Enríquez, abogada, en el 2021, definió los datos personales como los regulados por la Constitución Política, la Ley 1266 del 2008 y la Ley 1581 del 2002. Del mismo modo, a nivel internacional se han establecido, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea en 2018. En Estados Unidos, la Ley de Privacidad del Consumidor de California y la Ley de Privacidad del Consumidor de Virginia. Y en Canadá, la Ley de Protección de la Información Personal y Documentos Electrónicos, que pueden servir como un referente. Las IA tienen la capacidad de procesar grandes volúmenes de información de manera rápida y precisa, lo que resulta útil en la gestión de datos personales y en la toma de decisiones legales, aunque es esencial establecer marcos legales claros y efectivos que regulen el uso ético y responsable de las IAs en el ámbito legal. Estos marcos deben garantizar que las IAs sean utilizadas como herramientas complementarias para poder apoyar el trabajo de los profesionales del derecho, pero que no reemplacen la labor humana. Algunas soluciones prometedoras sugeridas por algunos autores incluyen el uso de algoritmos interpretables basados en reglas y árboles de decisión, modelos que proporcionan explicaciones claras y comprensibles sobre las decisiones tomadas y brindan mayor seguridad jurídica. Los legisladores y profesionales del derecho también tienen un papel clave en la creación de estos marcos legales efectivos. Estos marcos tienen que proteger los derechos individuales, la privacidad y la justicia, al tiempo que fomentan la innovación y el desarrollo responsable de la tecnología. Regulaciones vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano en materia de ciberdelitos. En el contexto colombiano se han establecido regulaciones para abordar ciberdelitos y proteger la intimidad y los datos personales de los ciudadanos. Entre estas encontramos la Ley 1273 del 2009, la cual introdujo medidas para penalizar ciberdelitos relacionados con la privacidad y la seguridad de los datos, incluyendo disposiciones sobre el acceso abusivo a sistemas informáticos, interceptación de datos informáticos, daño informático, uso de software malicioso, violación de datos personales y suplantación de sitios web para capturar datos personales, donde las penas varían según la gravedad de la infracción y pueden incluir prisión hasta multas. El decreto 767 del 2022. Este decreto establece lineamientos generales para la política de gobierno digital en Colombia. Se centra en promover la transformación digital en la administración pública y garantizar la seguridad y privacidad de la información, presentando principios como la legalidad tecnológica y la resiliencia tecnológica, con el objetivo de asegurar que se cumplan las leyes y se proteja la información sensible. La transformación digital se menciona en el decreto 1273 del 2022, donde se promueve en la administración pública, fomentando la adopción de tecnologías de la información y la inteligencia artificial. Se insta a las entidades gubernamentales a integrar proyectos de transformación digital en sus planes estratégicos y a evaluar la pertinencia del uso de la inteligencia artificial. Estas regulaciones buscan garantizar la seguridad de los datos personales y promover la transformación digital en el sector público. Aún así, se deben seguir desarrollando y adaptando a medida que evolucionan las amenazas cibernéticas y la tecnología. El delito de violación de datos personales, incorporado en el Código Penal de Colombia en 2009, se erige como un pilar fundamental para resguardar la confidencialidad y la integridad de la información en sistemas informáticos. Antes de la promulgación de esta norma, se carecía de regulaciones específicas para salvaguardar la privacidad en el entorno digital. No obstante, hoy en día la jurisprudencia colombiana establece que los datos personales son información exclusiva que permite la identificación de una persona. Comprende datos como lo son el nombre, la dirección, contraseñas y otros atributos personales, y la posesión de estos datos conlleva una gran responsabilidad, ya que su mal uso puede ocasionar daños significativos. Se realizó un análisis del comportamiento de este delito a lo largo de los años utilizando una gráfica para ilustrar las tendencias. En ella, reveló un patrón de aumento en las denuncias y actividades relacionadas con el delito de violación de datos personales en Colombia. Se destaca un récord en el 2022, con 12.826 noticias criminales a lo largo del año, especialmente en mayo, con 1.695 noticias registradas. Este aumento puede atribuirse a la creciente conciencia pública sobre la importancia de la privacidad de datos, avances tecnológicos que facilitan la detección y denuncia de estos delitos, y un renovado enfoque en la protección de datos personales por parte de las autoridades y las instituciones. Además, el estudio relacionado por cadena en 2021 reveló un aumento significativo en los delitos informáticos, con un crecimiento del 133% en noticias criminales entre el 2019 y el 2020.
Esto podría deberse al mayor uso de medios digitales durante la pandemia y el desarrollo tecnológico. Las IAs tienen una capacidad de simular procesos humanos de manera autónoma, lo cual facilita los ciberataques y complica la identificación de los perpetradores. A pesar de su utilidad en otros campos, representa una amenaza debido a su potencial para ser hackeadas o mal utilizadas. Estos hallazgos subrayan la necesidad de tomar medidas más enérgicas para poder abordar y prevenir la violación de los datos personales, lo cual implica la implementación de políticas y regulaciones sólidas, así como campañas de conciencia pública sobre la importancia de la protección de datos personales. Abordar la gestión de datos en el contexto de las IAs es un desafío real, pero detener su uso sería un retroceso en el avance de la sociedad, por lo que es esencial reforzar la seguridad de los datos personales para prevenir estos crímenes y facilitar la identificación del delincuente. En virtud de lo analizado a lo largo del proyecto de investigación, se ha demostrado un impacto significativo que supone la implementación de nuevas tecnologías para el ordenamiento jurídico y, por extensión, al derecho a Big Data, planteando así nuevos desafíos éticos, legales, que el derecho busca responder. Estas nuevas tecnologías se han involucrado en el diario vivir de los humanos de tal manera que se han vuelto dependientes, incluso para las tareas más comunes, ya que es un medio facilitador de las mismas. A su vez, hay que considerar la capacidad que tienen las inteligencias artificiales para poder recopilar, analizar y utilizar la información personal de los individuos. Por consiguiente, se examina la iniciativa de crear regulaciones específicas sobre la manipulación de las inteligencias artificiales con respecto a los efectos sobre la Big Data, con el objeto de incluir características como la transparencia del uso de datos de los usuarios, la seguridad, corrección de datos por sus titulares, entre otras cosas, tomando como fundamento el uso responsable, ético y adecuado de esta información, además de la capacidad integral que deben tener estas nuevas regulaciones para poder disminuir cualquier tipo de ciberdelito que afecte a los bienes jurídicos tutelados por la ley. El avance tecnológico es imparable y nuestro desafío radica en crecer junto a él, aprendiendo a regular sin detenerlo, para garantizar que la innovación y la protección de los datos personales coexistan en armonía con nuestra sociedad digital. Claudia Patricia González Cobos, licenciada en Derecho, maestra en Administración de Recursos Humanos y doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, profesora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de dicha universidad y perfil deseable del Programa para Desarrollo Profesional Docente, responsable del Grupo Disciplinar Acceso a la Justicia y Cultura de Paz. Presenta el tema: la virtualidad en la enseñanza del derecho, un medio que favorece la inclusión de personas con discapacidades. ¿Qué tal? Es un placer para nosotros poder ser partícipes de las mesas de trabajo del Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y Metodología de Investigación Jurídica. Queremos agradecer a todo el equipo de trabajo, esta oportunidad y reiterar que nos sentimos honrados de ser partícipes del mismo. Para ello, la doctora Claudia González Cobos y un servidor Roberto Díaz, profesores de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, traemos ante ustedes la presentación de la ponencia La virtualidad en la enseñanza del derecho, un medio que favorece la inclusión de personas con discapacidades. Para ello, es importante partir de la relevancia que tiene precisamente la educación en cualquier nivel. Nosotros nos centraremos en la educación a nivel superior. Esta educación, precisamente, nos lleva a reflexionar que con el tiempo ha venido cambiando, ha mantenido importantes cambios que ha pasado de la enseñanza tradicional, únicamente presencial, al uso de las innovaciones tecnológicas que permiten precisamente hacer uso de las mismas y cambiar las distintas modalidades en el área de enseñanza-aprendizaje. Estas innovaciones tecnológicas consideramos que deben ser utilizadas precisamente para beneficio de la educación y que permitirán la integración de personas con alguna discapacidad a este sistema en lugar de mantener una exclusión de aquellas entonces denominadas educaciones de educación especial. Por ello, el objetivo de esta presentación pues parte precisamente de sostener que la educación en línea o virtual nos permite precisamente el atender a las personas con discapacidad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es a través de estos medios y de las plataformas adecuadamente establecidas para ello que nosotros consideramos se puede apoyar la enseñanza de las personas con discapacidad. Es importante no perder de vista que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, con la gran relevancia que tiene, pues identificamos algunas modalidades en su existencia. Una de ellas es precisamente la modalidad presencial, a través de la cual pues docentes y estudiantes
pues tienen la necesidad de acudir a un espacio físico que es el aula precisamente en las instituciones educativas y a participar del proceso, vamos a decir, de manera directa. Por el contrario, existen otras modalidades como lo es la modalidad abierta, la modalidad a distancia y evidentemente la educación en línea, que han venido a romper este esquema de la educación tradicional. La educación abierta es una opción mixta que permite que las y los estudiantes y el profesor solamente tengan ciertos momentos que coincidir en el aula. El resto lo trabajan a través de materiales de sus casas. La educación a distancia, por su parte, implica que nunca requieren asistir a estos espacios físicos y todo es vía remota. La educación en línea se caracteriza por ser un sistema abierto que se centra en la figura del estudiante y que a través del uso de las tecnologías permite el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero tiene ciertas características que es importante que nosotros identifiquemos. Primero de ellas, la separación profesor-alumno. Es decir, a diferencia de la educación tradicional, el profesor y el estudiante únicamente coinciden en un espacio virtual, en las aulas virtuales precisamente, y esta se puede dar de manera sincrónica o asincrónica, pero es indispensable que exista una comunicación fluida y efectiva para tal efecto. Es importante utilizar los medios tecnológicos precisamente que permiten esta comunicación y este intercambio de información, de actividades de retroalimentación y demás, y entender que el profesor cambia de ser quien dicta la cátedra a ser un facilitador precisamente o un guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ende, el estudiante se vuelve el punto central. Se genera un aprendizaje más autónomo, más autodidacta, que permite crear el conocimiento a las y los estudiantes. Otro factor fundamental es la tutoría, que en cualquier sistema educativo es sumamente valiosa, pero en la educación en línea es indispensable que ésta se desarrolle de manera correcta para poder alcanzar los objetivos planteados. Así, esto va a generar prácticamente un aprendizaje independiente y flexible, esta autonomía que caracteriza a las y los estudiantes para que el día de mañana puedan hacer frente a las problemáticas sociales que deben de enfrentar, siempre partiendo de una correcta comunicación entre los sujetos involucrados. A continuación, la doctora González Cobos adentrará un poquito más en el aspecto de la educación inclusiva. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Agradecemos el espacio a los organizadores del Congreso y agradecemos su atención. La educación inclusiva puede considerarse como un principio rector destinado a alcanzar niveles razonables de integración escolar entre los estudiantes. Supone la formulación y aplicación de estrategias que respondan a la diversidad de necesidades y expectativas de los estudiantes para generar oportunidades de aprendizaje equivalentes. ¿Pero qué implica ser inclusivo? Para resolver este cuestionamiento, tendremos que explicar la accesibilidad educativa. Esta se garantiza a través del despliegue de ajustes razonables de acciones institucionales que eliminen los obstáculos y se reconozca el derecho de la individualidad, de cada alumno. La virtualidad como medio para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad. Son muchas las barreras con las que se encuentran los estudiantes con discapacidad dentro de un aula presencial, empezando por el traslado, la llegada y el acceso a las instalaciones, barreras de comunicación. Por ejemplo, cuando se trata de personas sordas, señantes, y no existen docentes que conozcan o utilicen el lenguaje de señas, o en el caso de personas neurodivergentes que tienen limitantes en su comunicación con las personas neurotípicas, los que generan los procesos de enseñanza-aprendizaje tradicionales, las barreras sociales que se generan cuando no existe una adecuada educación en la diversidad y la sociedad resulta intolerante con los que son diferentes. Y por último, las barreras psicológicas. En muchas ocasiones, estas personas se encuentran atravesando depresión o tienen baja autoestima y ese tipo de necesidades no son tomadas en consideración. El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y la creación de la educación a través de plataformas virtuales han permitido eliminar de entrada las barreras espaciotemporales y por ende el acercamiento de todas las personas al hecho educativo, brindando la posibilidad de inclusión social de la población con discapacidades. La utilización de estas tecnologías nos ofrecen una serie de posibilidades que facilitan la comunicación con otras personas y con su entorno para la incorporación de estas personas en la sociedad del conocimiento, así facilitar su aprendizaje y lograr su debida integración en el mundo laboral.
Los diseños de cursos virtuales para la inclusión deben tener ciertas características. La primera condicionante, obviamente, tendrá que ser el acceso a Internet y la utilización de una computadora. Aquí entramos en el tema económico. No todos tienen equipos a su alcance en Internet o accesibilidad de Internet. Sin embargo, a la larga, el costo de un traslado diario o de, por ejemplo, en el caso de estudiantes foráneos, de tenerlos en una institución fuera de su localidad, es mucho más alto que tenerlos con un acceso a Internet y una computadora. La accesibilidad. Dentro de la accesibilidad vamos a hablar de que la educación virtual debe contar con una interfaz diseñada para ser perceptible, ¿sí? A través de todas las modalidades sensoriales, de la visión, de la audición y del tacto, con tecnologías de asistencia. Los controles deben ser diseñados para ser operables en distintas formas de interacción, ya sea utilizar el habla, control de interruptores o el tacto. Tanto la interfaz como el contenido deben ser comprensibles para los usuarios con distintos niveles cognitivos, deben ser fácilmente entendibles. ¿Sí? Y por último, estas tecnologías se tendrán que ir robusteciendo y mejorando para funcionar sin problemas en la gran variedad de dispositivos existentes, porque lo que pretendemos es que el estudiante en cualquier momento y en cualquier lugar pueda acceder a la experiencia educativa, que estos sean fáciles y sean flexibles. El éxito de un curso virtual definitivamente depende de una adecuada planificación, por lo que resulta imperante que antes de iniciar el diseño de los recursos y de los materiales que sean utilizados en nuestros cursos, tendremos que realizar un diagnóstico a efecto de conocer cuáles son las necesidades y las características de nuestros estudiantes y diseñar recursos específicos a atender sus necesidades. Esto no suena bonito, pero no es sencillo. Puede ser muy tardado e incluso requerir de mucho tiempo extra y dedicación de los docentes que se dedican al área de virtual, pero a la larga será más amigable para la diversidad de los estudiantes. En cuanto a los recursos, no todos los temas jurídicos pueden abordarse de la misma manera. Habrá temas que sean más factibles a través de videos o explicaciones del docente presentadas en forma audible. Otros podrán abordarse de manera más dinámica, plantear trabajo en equipo, promover el desarrollo de destrezas relacionadas con comunicación, búsqueda y selección de información, la producción y difusión de esta y el aprendizaje autónomo. Pueden elaborar presentaciones con explicaciones audibles, grabadas en lenguaje señante. También se puede hacer uso de adaptadores visuales, programas que agreguen subtítulos o viceversa, la instalación de programas especializados que reproduzcan el material en forma audible o incluso la utilización de impresoras específicas para la conversión de la escritura al sistema Braille. El uso de aplicaciones que cuenten con adaptadores para discapacidades motrices es factible. Existen en el mercado tecnologías de asistencia, mouse adaptados, dispositivos y teclados con bolas de seguimiento, lectores de pantalla, amplificadores de pantalla y dispositivos, de reconocimiento de voz. Las actividades del aula virtual deben fomentar la participación, interacción y retroalimentación. Esto resulta factible a través de las salas de chat, las videoconferencias que se realicen de forma sincrónica y el servicio de mensajería interna, los foros, los glosarios y los grupos wiki que pueden realizarse de forma asincrónica. En cuanto a la evaluación, debe ser continua, cíclica y los estudiantes en todo momento deben saber cómo son evaluados. Debe haber transparencia en estos criterios de evaluación, lo cual se sugiere que se realice, como se ha hecho en la educación virtual hasta este momento, mediante listas de cotejo y rúbricas. La mayoría de las plataformas digitales e-learning de acceso libre tienen incluido un soporte para crear numerosas opciones de actividades que sean amigables y respetuosas con la diversidad. Podemos concluir de nuestra investigación, ¿sí?, que la educación virtual genera un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo, centrado en el estudiante, como nos decía nuestro compañero. Bueno, por el obvio de tiempo no vamos a reunir todas las características otra vez, pero definitivamente las bondades de la educación virtual quedan señaladas, precisadas. Además, posee una serie de atributos que permiten mayor accesibilidad de las personas con discapacidad, nos permite empoderarlas, atendiendo a su diversidad, satisfacer sus necesidades educativas y sus características especiales. Permite el acceso desde un solo punto a través de Internet a las plataformas educativas, la adaptabilidad de esos recursos, ¿sí?, y lograr el desarrollo de habilidades mediante la utilización de tecnologías de asistencia.
La creación de plataformas digitales para la enseñanza jurídica definitivamente requiere de actividades multidisciplinares. Los abogados no podemos hacerlo solo. Requiere de personas especializadas en hardware y software para adaptarlos a las diversas necesidades de estudiantes, de psicólogos y médicos que nos ayuden a diseñar material que nos apoye en especial a las personas para apoyar a las personas con neurodiversidades, traductores de braille, lenguaje de señas y adaptar el material en estos lenguajes. El reto para los docentes en el área jurídica es grande, pues no solo se trata de romper paradigmas de la enseñanza tradicional, como decía mi compañero, requiere una ardua preparación en cuanto a sensibilización a la diversidad, creación de ambientes inclusivos y capacitación en cuanto al diseño de cursos en línea para la creación de material interactivo e inclusivo, tomando en cuenta, previo diagnóstico de nuestros estudiantes, las necesidades que tendremos que atender. Agradecemos su participación y pues esperamos las preguntas y los comentarios a nuestra presentación. Muchas gracias. Nancy Bedoya Alcaraz, candidata a maestra en Derecho Procesal Constitucional por el CEAD Querétaro, asesora virtual por la Universidad Virtual de Guanajuato, profesora de modalidad en línea por diversas unidades como Magna Americana, Facultad de Derecho, Universidad Cuauhtémoc, Plantel Guadalajara, así como defensora de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la FCDH del UMNSH, coordinadora del Grupo de Trabajo Mujeres y Trabajo de la Red DESC. Presenta el tema, la salud mental y la educación en línea. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Nancy Bedoya Alcaraz. Soy profesora de la Universidad Virtual de Guanajuato y hoy les voy a hablar sobre la educación a distancia y la salud mental. Pero ¿por qué es tan importante la salud mental hoy en día? La salud mental, la verdad es que no es un concepto ni un tema de moda. No es un concepto nuevo, es un concepto que ha venido desarrollando la Organización Mundial de la Salud desde 1946, cuando la Organización Mundial de la Salud pues define a la salud como todo estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades mentales. Todo esto pues abre la pauta para que se haga un estudio mucho más exhaustivo sobre las condiciones de bienestar mental que debe de realizarse o de estar en una persona. Gracias a esto, pues en 1982 se hace una iniciativa por la Federación Mundial para la Salud Mental con el objetivo de visualizar los trastornos mentales más graves, pues que pueden padecer los miembros de la sociedad en general. Con ello, el 10 de octubre del 2002 se establece oficialmente el Día Internacional de la Salud Mental. Pero nosotros los docentes, ¿qué tenemos que ver con la salud mental? Pues hoy en día la salud mental juega un papel muy importante para que el ser humano se desarrolle en cualquier sentido de una mejor forma, con una condición emocional estable, buena. El profesionista, el estudiante, pues puede realizar mejor trabajo y ser un miembro social, pues modelo bueno en el cual se puede interactuar. Pero ¿qué papel jugamos nosotros, los docentes, al implementar una salud o una preocupación por la salud mental de los estudiantes? Y no solamente los profesores a los estudiantes, sino la institución también a los profesores, porque creo que llega en un punto o en algún momento en que la educación en línea de diversa forma o de las diversas modalidades que existen, pues algunas son de jornadas muy pesadas, de interacción, de 5, 6, 7 jornadas, donde también para el alumno a veces es pesado y no consideran pues que el canal de comunicación o el ciclo de comunicación esté siendo realmente efectivo. Con ello, pues lo que buscamos es implementar mejores herramientas para que tengan mejores desarrollos, mejores conocimientos nuestros alumnos y formemos profesionistas de calidad, ¿no?
Entonces, la propuesta es buscar fortalecer mediante la preocupación de la salud mental, fortalecer la educación a distancia, la educación en línea y colocarla en el mismo nivel de calidad y calidez que la presencial. Bueno, ¿qué pasa cuando un alumno no está suficientemente receptivo para recibir el conocimiento que nosotros tratamos y tratamos y tratamos de darle? Pues es que pasa que el alumno está pasando a lo mejor por una condición emocional, por un desinterés sobre la materia, por un desinterés no solamente por la materia, tal vez en general por la escuela porque tiene algunos problemas en su casa o incluso tiene un trastorno o alguna condición que le está impidiendo tener la disposición para poder lograr obtener este conocimiento y que por más que a veces nosotros intentemos, pues a veces no logramos llegar y penetrar o mostrarle el interés y jalar. Y estos son los alumnos que nos brindan los mejores retos para los docentes, porque en realidad nosotros como docentes no solamente nos debemos de preocupar por el alumno autodidacta, por el que te receta el libro como receta de cocina, por el que te entrega la tarea a tiempo. Claro, también merecen una preocupación y un acompañamiento y una orientación y que también pasan por condiciones que incluso llevan un nivel corriente y de repente pues tienen una baja que nos implica a nosotros una alerta donde qué está pasando y que a lo mejor son los alumnos a los que se le pone mayor preocupación. Pero la realidad es que el grande reto es el alumno desde que siempre se ve en la forma de que contesta hostil o no está conectado a tiempo, tiene siempre percances, está distraído, no te entrega los trabajos, no muestra el interés, no participa dentro de las clases, incluso cuando hay modalidades en las que se llegan a tener poca interacción es una de las propuestas por cuidar la salud mental tanto del profesor como del alumno y la institución es seguir implementando, seguir estableciendo que deben de tener una interacción. La interacción es muy buena porque forma parte de una unidad donde él se siente parte de una comunidad, donde él se siente cobijado y que lo va acompañando. Nosotros a lo largo de nuestras vidas siempre hemos recordado que nos implementó pues aquellos conocimientos que forman base o que forman parte crucial para podernos desempeñar en la vida profesional. Pero creo que también parte importante no fue solamente en cómo nos enseñó, en qué nos enseñó, en cómo llegamos a ese conocimiento, sino el acompañamiento que nos dio para alcanzar ese conocimiento. Y parte importante de esto es que podamos alcanzar los objetivos que busca proteger, que se está preocupando las instituciones y los organismos internacionales por los fenómenos sociales a los que estamos expuestos cada día. Parte de estos objetivos es el apoyar la salud mental de los estudiantes y también de los maestros, porque a través de esto pues fortalecemos el estudio académico, que evitamos el rezago, que desierten de la escuela, incluso la prevención del delito, que eviten delinquir, que encuentren una herramienta dentro de la educación para poder afrontar la vida y que no caigan en la tentación de delinquir o ser parte de un delito. La prevención del suicidio y la violencia, que son fenómenos muy grandes que tenemos en México con todas estas partes de la desaparición forzada, de problemas de inseguridad, brindan a través de un círculo social donde no fue cobijado el ser humano y toma como salida o el suicidio o la violencia. Entonces, a través de canalizar, de preocuparnos, de darle el acompañamiento necesario al estudiante, pues podemos prevenir
el suicidio, incluso que sea víctima de violencia. Eliminar la estigmatización que padece vivir con una condición mental. Pues si nosotros como estudiantes, como profesores, como institución, no le damos el cobijo necesario a quien sufre una condición, porque tener depresión, tener ansiedad ya es parte de una condición y que la mayor parte de la población la padecemos, lamentablemente no estamos detectados y que estos niveles van subiendo hasta al punto de caer en el suicidio. Entonces, implementarlo a través de un mecanismo en el cual sea parte de la educación que nosotros ofrecemos como una materia prácticamente, también implementarlo como materia, ¿por qué no? Pues es parte de que vamos a eliminar la estigmatización y la discriminación en causa de las condiciones mentales y vamos a formar mejores profesionalistas con mejor inteligencia emocional para poder desarrollar y resolver los problemas que pues se resuelven no emocionales, pero también resuelven la vida allá, innovan. ¿Cómo vamos a pedir que cambien al mundo si no pueden cambiar su condición mental, sus emociones, para que esto les brinde el desarrollo o el impulso necesario, ¿no? Bueno, dentro de esta es cómo enseñamos a innovar si no innovamos la forma en la que nosotros enseñamos. Adaptar los sistemas de aprendizaje para evitar la frustración de los estudiantes y la frustración de nosotros mismos. Nosotros tenemos que innovar mucho en la metodología y en la pedagogía. Entonces, vengo implementando o presentando en que nosotros los docentes tenemos que capacitarnos para innovar en la forma de darles el conocimiento, introducirles conocimiento a nuestros estudiantes. Esto no es una teoría nueva, es una teoría que se viene desarrollando desde 1983. Gardner Howard, quien fue el que presentó la teoría de las inteligencias múltiples, donde establece que el ser humano no solamente tiene una forma de enseñarse, y no solo tiene una forma de aprender, sino que de acuerdo a las diversas facetas o a las múltiples facetas que tiene de inteligencia, pues depende de eso la forma en la que va a obtener conocimiento, en la forma también en la que funciona el conocimiento. Y que esto no solamente lo aplica para niños, sino que desde niños se nos debe de implementar, pero hemos pasado una generación donde no teníamos costumbres ni educación, donde preocuparnos por la salud mental, entender mucho mejor a los niños, el desarrollo, la pedagogía, la metodología. Dentro de esto no vimos dentro de este contexto. Entonces, hoy en día ya somos adultos y a eso sumémosle que el rango de estudiantes que nosotros tenemos en la universidad no solamente es de los 18 a los 21, 24 años, ¿no? Claro que no, yo formo parte de modalidades en las cuales tengo de 18 hasta 70 años de edad y que tienen una condición, una maduración distinta de acuerdo al contexto social en el que se desarrollaron, la estimulación en la que tuvieron, las responsabilidades y el contexto y en ese momento en el que se desarrollan. Y que tratan de alcanzar un sueño, pero no solo un sueño por cumplir, sino que tratan de establecer un compromiso en el cual sí quieren aprender. Me toca muchas veces que las personas de 50, 60 años quieren y tienen unas ganas de aprender, pero que nosotros los docentes a veces no sabemos guiarlo. Entonces a veces es nada más pararte a decirle dónde buscar, qué buscar, para que no sienta que el desplace que tuvo por los años que no estudió forma parte de una barrera de conocimiento donde nosotros aplicamos un estigma por de acuerdo al rango de edad que implementamos, ¿no? Y que súmenle que tienen otras condiciones y otras necesidades, ¿no? Y que tienen jornadas de trabajo mucho más fuertes, ¿no? Y responsabilidades mucho más fuertes. Tenemos que aplicar una transversabilidad de condiciones
sobre nuestros alumnos. Cuando los vemos a nuestros alumnos, no debemos de ver solamente un alumno que viene a aprender por aprender. No, no, no. Tenemos que ver a Juan, Luis, a Fernanda como lo que son. Yo cuando doy clases hago dinámicas de interacción primero y les pregunto quiénes son, qué hacen, a qué se dedican, por qué decidieron estudiar, por qué creen que, que, que esta carrera les va a apoyar y trato de focalizarlos en la rama en la que ellos se dedican, en la cual puedan aplicar. Esto incentiva mucho mayor el conocimiento y no solamente de que pasa mucho en los jóvenes de que, ay, no, yo solo estudié pues porque mi papá quería estudiar, sino que también fortalezcan, incluso apoyarlos a tomar la decisión de buscar su vocación, ¿no? Y que esto no implica el desierto educativo, sino al contrario, mudar a otro sector donde pueda explotar sus habilidades. Pero para esto nos hace falta un canal de apoyo en el cual estemos haciendo un monitoreo y yo vengo proponiendo también una línea de apoyo que nos apoya a los profesores y a la institución a canalizar de una forma mucho mayor y más profesional a todos los estudiantes que se implemente una materia de educación mental o salud mental, porque es importante visualizar la salud mental, quitar estos estigmas. Los trastornos mentales afectan a más de 15 millones de mexicanos alrededor. Del 25% de nuestra población mexicana presenta algún tipo de salud mental. Y no lo digo yo, lo dice el doctor Marcelo Valencia, investigador de ciencias médicas del Instituto Nacional de Psiquiatría, donde establece este porcentaje de población que padecemos algún tipo de trastorno. Y cuando vemos a Juan, Luisa, Fernanda, no solamente vemos a Juan, Luisa y Fernanda, sino Juan que acaba de ser viudo, que está terminando o que lleva el año y medio de carrera y tiene 2 niñas a su cargo y que trae una condición emocional mental entre cómo voy a criar a mis hijas, entre su duelo, entre mantener el trabajo, cumplir con una jornada completa, seguir con la universidad, cubrir las necesidades económicas, quién se va a quedar con mis hijos, cómo, cómo voy a estar presente, no ser un padre ausente. Y es una dinámica tan fuerte que pega en una situación emocional que determina y dice, estaba por cumplir este sueño, por tener mejores herramientas para ofrecerles un mejor futuro a mis hijos, pero ¿saben qué? O sea, no puedo. Y si yo como profesora no lo apoyo, no lo animo, no le doy herramientas de apoyo visual, de a lo mejor si yo le doy derecho y le doy derechos humanos, pues a lo mejor implemento unas análisis de sentencias que tengan que ver con el problema en el que está pasando ahorita. O que en lo que le pueda apoyar de alguna orientación sobre la situación o incluso tomarme 5 minutos para platicar y ver cómo va con su duelo, en qué se le puede apoyar, qué le hace falta, una institución, tener un canal de comunicación o un apoyo frecuente en el cual los esté monitoreando un psicólogo y que tengan una línea de apoyo que en algún arranque, una crisis que tengan, pueda alguien hablar con ellos, porque tenemos un índice muy alto de suicidios y con el COVID se vino desarrollando mucho mayor porque vivimos en un encierro, hoy por hoy podemos salir, pero en la optimización de la tecnología también nos ha atrapado mucho, que nosotros los docentes también llegamos a tener pues este tipo de afectación y que también nosotros docentes vamos a necesitar un canal donde nosotros podamos apoyarnos con la institución y que nos canalicen y que también nos den tratamiento para gestionar algunos problemas que tengamos. Con los mismos alumnos, mediación, creación de técnicas de conocimiento y esto va a permitir fortalecer a la educación en línea y colocarla a un mismo nivel de calidad y calidez que el presencial. Pues es lo que les he venido diciendo, capacitación de docentes sobre la inteligencia y la importancia
de la inteligencia emocional, canalización de los alumnos, un sistema de tutorías, campañas de sensibilización, dinámicas de fortalecimiento, fortalecer el sistema en línea, en la misma calidez y en la misma que en la presencial, capacitar nuevos métodos de enseñanza de adaptación de versatilidad de inteligencias a un sistema individualizado donde se aplique las diversas formas de cual poder aprender, fortalecer un sistema educativo en línea, pues dándole ese nivel de compromiso. Para mí, parte importante de mi vida fue que una maestra se tomara 5 minutos para hacer dinámicas pues de inteligencia emocional, de interacción entre los compañeros, y que esos 5 minutos para mí evitaron que dejara la escuela, que esos 5 minutos que yo iba cargada de emociones regresara con otro tipo de emociones y pudiera transformarla y que alguien me ayudara a gestionarla. Si nosotros como profesores en ese momento nos llegan con esa carga emocional, saber cómo gestionarlos, cómo acompañarlos, incluso cómo escucharlos. Y si no nos tomamos y llegamos y damos los temas en automático, pues también estamos incurriendo en una falta de la docencia, en esa falta de compromiso y en un tema de inhumanidad, ¿no? Porque es obligación de nosotros aplicar y ver que tal vez ese alumno está pasando por una situación de violencia que podemos canalizar, o que está a punto de suicidarse y que podemos salvarle la vida. Entonces, pues nosotros somos el primer contacto que tiene y que podemos monitorear también los diversos comportamientos, porque nos dan señales de que el alumno falta, de que el alumno no entrega trabajos, de que es hostil, y que todas esas son alertas que necesita un apoyo más profesional, y tener una línea al cual canalizarnos fija como institución, como docente, pues nos apoyaría bastante. Nosotros los profesores pues podemos cambiar la vida de los estudiantes, no solo por la forma en la que les introduzcamos el conocimiento, sino en la forma en que acompañemos ese conocimiento y que les dejemos una enseñanza y un conocimiento que tal vez le pueda salvar la vida. Canalizar a los estudiantes con pues profesionales, incluso con instituciones, hacer convenios, y que los alumnos que recursen, por ejemplo, materias, pues que tengan un apoyo constante, obligatorio, de un apoyo psicológico para darle esa motivación y ese fortalecimiento que tal vez el alumno necesite, que nosotros pensamos que solamente es apatía, ¿no? Todas las personas pues necesitamos una empatía, mostrar que nos interesamos por los demás, porque vivimos en una sociedad, y qué más mejor que nosotros podamos permitirles confiar en nosotros y que busquen nuestra ayuda, y que nosotros estar siempre receptivos a esa parte, y no solamente como voy, doy mi clase en automático y me olvido si toman el conocimiento o no. Pues debemos de revolucionar las enseñanzas para que podamos enseñar a los estudiantes a innovar, a reinventar, a buscar la vida incluso en otros planetas, pero debemos empezar por creer en ellos. Entonces, de esta forma, implementar recursos mucho más sólidos donde nosotros como institución, como docentes, nos preocupemos por la condición emocional y ofrecerle una atención a los primeros auxilios de la salud mental. Ahora imagínense, si no nos preocupamos, si no nos ocupamos, si no nos capacitamos, pues no vamos a podernos tomar o atender a una persona que tenga una condición mucho más fuerte, como trastornos de esquizofrenia, o que tenga una crisis, pues no vamos a estar preparados, porque estamos acostumbrados a que solamente los alumnos que son autodidactas y que son buenos alumnos son de los que nos debemos de preocupar. Y la realidad es que no. Empecemos a revolucionar el conocimiento, empezando a creer en ellos. Gracias.
Aira del Carmen San Vicente Parada, licenciada, maestra y doctora en Derecho por la UNAM, todas con mención honorífica, con estudios en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras, es maestra fundadora de la especialidad en Derecho Sanitario de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y de la Maestría en Inclusión de la Universidad West Hill. Cuenta con un diplomado en Bioética y en Enseñanza en Ambientes a Distancia. Es miembro del Comité de Ética en Investigación de la Universidad West Hill, ponencia nacional e internacional. Presenta el tema: alteraciones cognitivas relacionadas con el aprendizaje. Hola, soy Aida del Carmen San Vicente Parada y me complace mucho participar en el 11º Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y Metodología de la Investigación Jurídica. El tema que hoy voy a tratar es alteraciones cognitivas relacionadas con el aprendizaje. Ahora bien, bueno, de primera instancia, pues lo que tenemos que establecer es que no deseamos satanizar de ninguna manera el uso de dispositivos ni redes sociales ni inteligencia artificial. Lo que sí, por lo que sí pugnamos en este espacio es que sea un uso moderado y responsable de las mismas, porque efectivamente hay alteraciones cognitivas, las vamos a ver de manera muy somera. Estas alteraciones cognitivas van a tener muchísimo impacto también en salud mental y hay que tenerlo en cuenta porque es algo con lo que no nos habíamos enfrentado. Así como en su momento fue la revolución industrial, hoy también nos estamos enfrentando a este uso al que no estábamos acostumbrados, que muchos de nuestros procesos están cambiando de contrataciones, de capacitación, de aprendizaje, socialización, construcción de la subjetividad, están pasando todas por el filtro de redes sociales, algoritmos, inteligencia artificial. Pues esto nos debe de conminar entonces a reflexionar sobre el uso y cuál es el uso moderado que le debemos dar. No es pelearse con la tecnología, es darle el uso adecuado y moderado. ¿Ok? Ahora bien, yo, pues, cabe destacar que inicié esto, que sigo investigándolo. Me inspiré en el libro de Johan Harari, Stolen Focus, y esto es porque, bueno, en los últimos 20 años hemos tenido una escala y una expansión en cuanto a avances en tecnología y medicina y ciencia, y esto ha generado que muchos procesos de enseñanza-aprendizaje cambien, los hábitos, la forma de relacionarse, cómo estudiamos, de qué manera aprendemos, todo esto se está modificando radicalmente. Nos está dando, por ende, también alteraciones cognitivas. Hay mayor irritabilidad, hay mayor diagnóstico de hiperactividad en niños, hay ansiedad, hay falta de memoria, hay un déficit generalizado de atención. Incluso se están hablando los expertos de que hay una pandemia en cuanto a déficit de atención. Los dispositivos electrónicos han acaparado muchas de nuestras actividades y tiempo y han atrofiado la atención de las personas. En las aulas a veces es imposible que los alumnos se despeguen de estos dispositivos. Es un uso compulsivo del celular, de la tablet, de la laptop. Y esto pues afecta la memoria y el aprendizaje. Recordemos que si no hay atención, no hay memoria y sin memoria no hay aprendizaje. Mis alumnos últimamente les platico que les cuesta mucho concentrarse, leer en silencio es una proeza, no pueden hacerlo. También lo que hacen es que leen durante 5 minutos, 2 o 3 cuartillas y dicen ya no lo entiendo, no sé de qué está hablando y lo botan, ¿no? Se hastían muy rápido. Yo les preguntaba que por qué hacían esto, me decían que porque efectivamente se les hacía muy complicado poner atención y la otra es que tenían miedo a no comprender la lectura, ¿no? En chicos de universidad es algo serio el que se expresen así, cuando las lecturas eran bastante sencillas por el grado en el que están. Ahora ya procedo a otras dinámicas, leemos en equipo, así compartimos el aprendizaje, analizamos todos en equipo y vamos utilizando el pizarrón para hacer el análisis. Esto me ha ayudado a rebajar los índices de ansiedad y que los alumnos se comprometan y pongan atención para ejecutar los controles de lectura.
Como les digo, todas estas incidencias, bueno, las veremos y las estaremos viendo. Yo me estoy basando en una conferencia con un psicólogo que la dictó en el primer Congreso Internacional de Psiquiatría, que fue hace unos meses, el doctor Aguja, y también me estoy basando en otros autores como Johan Harari, Michael Niedergang, Gloria Mark, Miller, entre muchos otros que han hecho bastantes desarrollos, incluso en neurociencia. Lo que queremos, los objetivos de la ponencia es establecer las alteraciones cognitivas derivadas del uso excesivo de redes sociales, inteligencia artificial y dispositivos. Determinar los ámbitos impuestos por la sociedad en red y su incidencia en el aprendizaje. Reflexionar acerca de la utilidad y el uso excesivo de dispositivos y redes sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunas de las alteraciones que estamos notando es la falta de comprensión de lectura. No hay habilidades cognitivas, la lectura es muy acelerada y eso no le da tiempo al cerebro de procesar. El cerebro solamente puede procesar 2 pensamientos a la vez y eso es mucho porque gasta demasiada energía en estarlos procesando. La saturación que tenemos de información no permite una lectura profunda, sino muy superficial. Aunado a ello, tenemos exceso de imágenes, exceso de videos, y esto pues hace que seamos mucho más flojitos a la hora de leer, porque todo lo queremos en imagen o video, y no siempre va a poder ser así. Se suma a ello que hay una imposibilidad de sostener la atención más allá de 5 minutos por el constante bombardeo. No me dejarán mentir. En medio segundo estamos recibiendo notificaciones de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, el correo electrónico, el mensaje de WhatsApp, la notificación de la aplicación bancaria. Todo esto nos dispersa, ¿no? Y hace imposible que nos concentremos y estemos dedicados y absortos en una sola actividad. A ello se suma que nuestro lóbulo central está saturado. El lóbulo central está capacitado o su función es filtrar muchos de los estímulos para saber a qué si ponemos atención y dónde evadir la atención. Pero lo que estamos viendo es que está abrumado, el lóbulo central ya no puede, está sobreestimulado y entonces esto lo ha sobrecargado y ya no puede filtrar bien todos los estímulos. Por eso ahora ya no tenemos esta red, esta coladera que nos hace el lóbulo central y nos bombardeamos de información y no la podemos procesar al final del día. A esto se suma la falta de sueño por jornadas laborales o por la práctica que entre los jóvenes se está dando, que es el bumping. Esto es una práctica muy usual en niños y adolescentes en la que debajo de las cobijas se ponen a ver el dispositivo y pueden pasar toda la noche. Esto descontrola el ciclo del sueño porque se quedan en estado de alerta por la estimulación que tenemos a la luz. El cerebro, mínimo 2 horas antes de dormir, ya no debe de tener en estado de alerta al cerebro. Ahora bien, ¿qué pasa si no completamos ciclos del sueño? Si no tenemos un sueño profundo de descanso, no segregamos serotonina ni melanina, y estos neurotransmisores son esenciales porque sin ellos no puede descansar el cerebro ni llevar a cabo su limpieza. El cerebro se limpia cada noche en el sueño profundo para quitar información que no le sirve y otra llevarla a cabo de memoria a largo plazo. Pero esto no está sucediendo porque no hace el ciclo de sueño y no hace el proceso de limpieza. Es como si estuviera tapado el cerebro, como si fuera un inodoro tapado, no está desechando lo que debe y por consecuencia está abrumado de información y no sabe ya cómo procesarla. Por eso la memoria no se está utilizando como se debe. Esto también implica que si no dormimos bien hay cambios de humor, hay irritabilidad, hay confusión, no, nos cuesta mucho concentrarnos, entre otras situaciones. A esto se suma la falta de conexiones asociativas porque la información es demasiado rápida, esta expeditez no es buena. El cerebro, como les decía, solamente 2 pensamientos al mismo tiempo porque gasta muchísima energía al procesarlos. Si está con varias actividades al mismo tiempo, está gastando muchísima energía, esto lo abruma y por eso estamos muy cansados a la hora del aprendizaje
porque pues ya nos saturamos, ¿no? Realmente el cerebro está exhausto de procesar tantísima información. ¿Y qué pasa? Que deriva en que cometemos errores a cada rato. Otro de lo de que se está dando es exacerbación de factores psicológicos, la autoestima. Hay mucha violencia en redes sociales. La tercera causa de muertes a nivel internacional en México, que está a nivel internacional, es el suicidio, ¿no? De las juventudes. Entre los 4 años a los 29 se está suicidando las personas y estos son por problemas de autoestima y depresión. La dismorfia. Estamos muy alterados en el gusto y en los estereotipos, lo que se crea sobre el cuerpo por los filtros, porque se editan las imágenes y esta dismorfia que antes veíamos en padecimientos mentales como la anorexia, ahora la estamos viendo en jóvenes que no presentan anorexia, pero que son adictos, por ejemplo, a los filtros porque no aceptan su cuerpo o a cirugía plástica porque quieren alcanzar esos cánones de belleza que normalmente son inalcanzables. Hay falta de dispersión y momentos de relajamiento, sí, porque siempre estamos pegados a los dispositivos y esto no es una forma de descansar. El cerebro tiene que descansar para inspirarse, generar nuevas ideas. No hay concentración, no hay memoria, no hay comprensión. Estamos experimentando ansiedad y que ahora se trate como una adicción, pues este apego a los dispositivos y a las redes sociales. Hoy hay clínicas para desintoxicar porque se estimulan las mismas áreas del cerebro de recompensa con el uso de redes sociales y eso provoca adicción. Es por eso el craving, que es este deseo irresistible de utilizar redes sociales, y otro que se genera mucho aunado a esta dismorfia que les mencionaba es el FOMO, que es el fear of missing out, es decir, este efecto de que todo el mundo tiene una super vida menos yo y me estoy perdiendo de todo y lo que yo hago no vale la pena, ¿no? Esto también produce ansiedad. ¿Cómo y cuándo usar dispositivos? Niños a partir de los 8 años, y estamos diciendo mucho, son 2 horas al día bajo supervisión de los padres. Adultos no más de 4 horas seguidas. Hay que volver a tomar notas en el cuaderno, sí, porque coordinan y permiten generar redes neuronales. Hay que incentivar la lectura. No todos son videos de 3, 5 minutos. Ahorita lo que estamos viendo es que los jóvenes creen que en 2 minutos se puede resolver una problemática social o conocer un problema. Esto me da superficialidad al momento de enfrentarme a mi realidad. Esto lo debemos de evitar. El uso responsable de redes sociales y hay que permitirle al alumno relajarse, ¿ok? Las redes sociales deben de ser usadas con responsabilidad, sí, sí hay alteraciones cognitivas y conductuales, y a esto se suman hábitos como la pobre dieta, la falta de actividad física, porque si el cerebro no está bien alimentado, no genera los neurotransmisores adecuados, y esto incide también en estados del ánimo. El neocórtex está abrumado, no tenemos tiempo para el ocio, no podemos descansar y esto no permite que el cerebro despache las ideas, las procese y arriba nuevo conocimiento. Finalmente, esta es mi bibliografía. Johan Harari, Stolen Focus, What You Can Pay Attention. Es un libro muy bueno y la conferencia que dictó el psicólogo Abuja Jorge en este primer Congreso Internacional de Bioética. Agradezco muchísimo la atención, el tiempo y espero que sea de ayuda. Procede la moderación que nos haga el favor de llevar a cabo Isabela Pombo, por favor, Sí, después de claro. estas muy interesantes ponencias. Por cierto, quiero resaltar, háganme alguno de los comentarios que se escribieron. Esto fue por parte de, bueno, hablaban o nos proponían que hiciéramos o pensáramos para en el Congreso siguiente, fue Luz Elvira, que para el Congreso siguiente pudiéramos convocar a una mesa sobre la enseñanza de personas con habilidades alternativas, lo cual me parece una muy buena propuesta. Y habría que señalar que, curiosamente, por primera vez nos aparecen en estos 11 años referencias a inclusión de personas con discapacidades, problemas vinculados con la salud mental y con el tema de alteraciones cognitivas, porque hemos estado hablando acerca de los riesgos de la inteligencia artificial en términos pedagógicos, sus ventajas, pero no habíamos tocado los efectos cognitivos que pueden tener, lo cual me parece sumamente interesante. Tomo nota de ello y desde luego para nuestras siguientes
nuestro siguiente congreso tendremos una mesa, o convocaremos al menos a una mesa sobre esta muy interesante temática. Pues adelante, Isabela, por favor, con la moderación de la mesa, preguntas o discusiones, comentarios, etcétera. ¿Sí, Isabela? Sí, ¿se escucha? Sí, perfecto. Listo. ¿Comienzo con las preguntas o puedo hacer la conclusión primero? No, primero preguntas o comentarios, dudas entre los miembros de la mesa y el público en general. Bueno. Bien, si alguien tuviera algún comentario, hay Bueno, algunos que están, algunas son felicitaciones. por mi parte quería comentar que esta Adelante. mesa, por mi parte quería comentar que esta mesa me ha parecido un espacio crucial para explorar cómo la tecnología impacta la educación jurídica en todas las dimensiones. Y es que la virtualidad se posiciona como un pilar esencial en la enseñanza del derecho y ofrece oportunidades significativas para mejorar la pedagogía. Y hoy en día tenemos herramientas tecnológicas impresionantes como son las plataformas, ChatGPT, etcétera, que facilitan este proceso de interacción y el aprendizaje personalizado. Y aunque el avance de estas tecnologías presenten desafíos profundos en la evolución del marco legal y cuestiones éticas, también hay que surgir con soluciones que protejan los derechos fundamentales y adaptar estos nuevos paradigmas para poder garantizar la aplicación ética y equitativa en todos los contextos. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, si no fuera el caso, si no hay ningún otro comentario, entonces, bueno, pues procederíamos, si te parece bien, Isabela, a las conclusiones de la mesa. Sí, claro, no hay problema. Muchas gracias. Bueno, plataformas como ChatGPT, al facilitar la comunicación y la comprensión, no solo fortalecen la pedagogía, sino que también ejemplifican cómo la tecnología puede ser una herramienta catalizadora en la educación jurídica. Sin embargo, es fundamental y vital reconocer la virtualidad, que es un medio facilitador y complementario, y no es un reemplazo para la instrucción tradicional. La enseñanza del derecho y la enseñanza en general, la pedagogía, al integrar la virtualidad de manera responsable, puede expandir el acceso a la educación legal sin comprometer la calidad, respetando los principios fundamentales en la formación jurídica. El desafío radica en utilizar estas herramientas para enriquecer y complementar la experiencia educativa sin perder de vista el aspecto humano y ético. Mantenerse al día con las innovaciones no solo se limita únicamente a adoptar estas nuevas tecnologías, sino que implica una comprensión profunda de cómo impactan la sociedad. Estos foros proporcionan un espacio invaluable para explorar, discutir y reflexionar sobre cómo esta tecnología puede fortalecer y transformar la educación. Permiten no solo analizar los aspectos prácticos, sino también en el ámbito legal, en el ámbito ético, en la educación y la parte legal y social que surge en este proceso de integración. La interacción y colaboración entre profesionales y académicos y expertos fomentan un enfoque colaborativo en la evolución de el universo. Facilita el intercambio de ideas, la identificación de mejores prácticas, lo que puede impulsar cambios significativos en la manera en que se comprende, enseña y se aplican estas inteligencias en un entorno cada vez más tecnológico. Del mismo modo, cabe resaltar la importancia de la inclusión, la importancia de la visibilización de lo que tiene que ver con la salud mental, con los estudiantes, tanto como los profesores que suelen ser dejados de lado al momento de hablar de estos temas. Asimismo, estos foros promueven la necesidad de adaptar de forma coherente y equitativa los avances tecnológicos. La integración adecuada de la tecnología no solo implica considerar su impacto en áreas como, por ejemplo, el derecho o la protección de datos, sino en todos los sistemas como es, por ejemplo, la pedagogía, y garantizar que su integración sea relevante y efectiva para poder resolver todos los desafíos que se enfrenten. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Todavía tenemos un poco de tiempo. Había aquí un comentario que me llamó la atención, que es una reacción a la propuesta de Luz acerca de poder incluir, de Luz Elvira, incluir una mesa sobre estos temas. Y Claudia me parecía que indicaba que ojalá nos pudiera compartir
algunas de sus experiencias directas en este sentido, que podría acabar de complementar la sensibilización acerca de los temas que estamos tocando en la mesa. No sé, Claudia, si quisieras comentarnos algo, por favor. O Elvira, Más bien me refería a, gracias doctor, un al saludo. contrario, Me refería al comentario de Luz. de Luz, claro. Nuestra exposición era con relación a la educación inclusiva. Así Sería es. ver todos los retos que le costó a alguien que no tenía ajustes razonables, porque en ese tiempo eran sencillamente invisibles, acceder a la educación, ¿no? Y cómo llevó a cabo estos retos. Sí, sí, me parece, no sé si esté Luz por ahí. No sé si esté Luz por ahí para compartirnos su experiencia, si así lo desea. Creo que ya no está con nosotros. Bien, un poco el reto que yo veo es la infraestructura que deberíamos fomentar dentro de las universidades y que desafortunadamente no la encontramos prácticamente, que son los apoyos psicológicos a tanto alumnos como a profesores, e incluso una cierta capacitación para poder detectar los distintos tipos de problemas que ellos tengan. Frecuentemente podemos hacer suposiciones sobre algún alumno que no está prestando atención y por lo tanto considerar que no le interesa la clase o algo por el estilo, y probablemente él mismo no sabe que tiene TDA, que tiene cierto grado de TDA. O alumnos que están sumamente inquietos, pues no sabemos si lo que tengan es hiperactividad. Y yo creo que sea muy conveniente que pudiéramos tener algún tipo de preparación mínima para poder identificar estos casos. Muchas veces he pensado que lo que en mi generación eran los niños problema, pues probablemente eran niños hiperactivos. Lo que pasa es que no habíamos todavía encontrado la categoría suficiente y no la habíamos oficializado en los DSM, pero que en realidad aquellos que consideramos los niños problemas lo que requerían prácticamente era atención y apoyo y no reprimendas, como también sucedía en aquel entonces. Entonces, me parece que es un tema muy, muy importante que desde luego vamos a retomar para nuestra siguiente sesión. Hay aquí algunos comentarios. Aida del Carmen, veo que tienes levantada tu mano, por favor. Y muchas gracias. Uniéndome al comentario, tanto de también a lo que se enfrentan los profesores que tienen alguna discapacidad, creo que es muy pertinente. Y la otra es sí, la capacitación que necesitamos. Yo ahorita he tenido dos alumnos, uno con autismo, otro con una inmadurez en el lóbulo frontal y los problemas conductuales, lo cierto es que a mí me abrumaban con estos dos alumnos. Hasta que investigué, platiqué con ellos, fueron tan amables de compartirme lo que estaba sucediendo porque yo ya no podía, se quedaban dormidos en clase, roncaban. Uno de ellos me dijo que tomaba ansiolíticos y lo dormían. Le pedí por favor que cambiaran la dosis o el horario porque era imposible darle clases, eso también mejoró. Y gracias a eso yo pude canalizarlos al área de psicopedagogía y han mejorado muchísimo sus hábitos, ¿no? Y es de verdad bien bonito ahora ver la evolución del alumno, porque muchas personas me decían, ¿no? Yo era de las pocas que sí los reprobaba, que sí los cuestionaba respecto a sus resultados en aula, y muchos de los maestros me decían, no, pues es que ya déjalo así, no vas a sacar nada de ellos, ya son así, ¿para qué pierdes tu tiempo, no? Con ellos, uno me decía, yo con ellos ya me resigné. Yo no quise dar esto así porque decía, tiene que haber una forma de apoyarlos. Afortunadamente la encontré también en las autoridades de la universidad y hoy es bien bonito ver el cambio, ¿no? Hay alumnos que me sacaban 3 en el examen, hoy están sacando 9 y se están preocupando por tomar notas. Entonces yo estoy de verdad muy contenta con mi alumno Jack, sobre todo él me enseñó muchísimo y yo creo que capacitar a los maestros es bien importante porque lo que hacemos es que vemos este desorden conductual y luego nos molestamos, que en mi caso yo me irrité hasta que comprendí lo que sucedía y me fui también por eso a este curso, tomé un taller de autismo gracias a mis alumnos y esto me ayudó a entenderlos de manera maravillosa. Hoy tengo una mejor relación con ellos, así que sí, sí es importante que aparte de dominar nuestra materia, pues también vayamos a estos temas porque estamos para servirle a los alumnos. Gracias. Contrario, muchas gracias a ti, Aida. Tenemos las manitas levantadas de Nancy, de Antonio, de Claudia, y parece que tenemos incluso una pregunta en Facebook. Adelante, Nancy, por favor. Gracias. Bueno, yo referente a esto, lo que quiero comentar
es que a mí me sirvió mucho para capacitarme específicamente en esta área, tomar cursos de inteligencia emocional. O sea, comencé por mí. Yo tenía un trastorno de ansiedad muy fuerte, entonces a raíz de que yo fui mamá, me toca que me impacta que tengo depresión postparto, entonces empiezo a acudir al psicólogo y veo la importancia que tiene, entonces comienzo a dar clases y veo que mis alumnos y que puedo aplicar todo esto que aprendí en diversos diplomados, puedo aplicar en ellos. Entonces, aprendí de parte, tengo mis hijos en una escuela que verdaderamente es inclusiva, donde he aprendido mucho su sistema de enseñanza a través de un modelo individualizado. Entonces, me ha para mí aportado mucho poderme también nutrir de otros docentes desde el desarrollo inicial de los niños para medir los impactos que ya tuvo en un adolescente y en una persona ya en un desarrollo profesional. Entonces, para mí poderlos enseñar es que nosotros los docentes nos estemos capacitando constantemente, porque es un tema constructivo personal, pero también es un tema constructivo social y es una responsabilidad de nosotros. O sea, yo me dedico al tema de los derechos humanos y creo que también parte de la responsabilidad que nosotros tenemos como seres, como docentes y como personas sociales, también es tener esta capacidad receptiva de poder apoyar al ser humano. Pero ¿cómo vamos a ofrecerles canales de apoyo si nosotros no podemos empezar? Entonces, de la parte de la propuesta que yo habría era esta importancia de los convenios, de que la psicología no debe de estar peleada, debe de ser parte de todas las instituciones en todos los niveles educativos, porque nos forma a nosotros como docentes, como tutores, como profesores y como alumnos, siendo ser una sociedad mucho más humana y mejor desarrollada. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Nancy. Roberto, por favor. A ver, parece que hay un problema con el micrófono de Roberto. Listo, doctor, está habilitado. Ya estás habilitado, Roberto, por favor. Gracias, qué amables. Primero que nada, pues agradecer el espacio. Es un honor para nosotros poder participar en este evento tan importante y tratando de hilar precisamente gran parte de estos comentarios del día de hoy y de las sesiones anteriores. Me parece que es no solamente posible, sino necesario precisamente hacer el uso de estas tecnologías para tratar de mejorar cada vez más la práctica educativa. Pero quiero hacer énfasis en dos grandes cuestiones. Esta capacitación que todos ustedes han referido no se limita al cuerpo docente. Es muy importante que el personal administrativo, que las cabezas de las distintas instituciones, de entrada sean ejemplo de ello y que pueda permear en el resto. Esto es un tema cultural que se requiere precisamente que las universidades sean quienes encabecen este cambio. Y por otra parte, creo que seguramente derivado de la práctica de la gran mayoría de nosotros, nos centramos en la educación presencial. Y ahorita decían, hay otros perfiles que hay que atender, modalidad virtual o modalidad mixta, me parece que hay que atenderlos a todos. Muchas gracias. Al contrario, Roberto, muchas gracias y muy importante lo que nos has comentado, porque lo que debemos tener en cuenta es que los rendimientos académicos son la propiedad emergente de las dinámicas institucionales. Pero pues quienes tenemos que estar mostrándoles que eso hace falta, quizás seamos nosotros, para tratar de vencer las inercias de todas esas dinámicas políticas de culturas organizacionales que es muy difícil mover, pero si no se hace eso, pues podemos quedarnos nosotros con todas nuestras buenas intenciones en estos congresos, pero en términos de infraestructura institucional y modificaciones de fondo, va a ser muy difícil. Muchas gracias, muchas gracias. Claudia, por favor. Bueno, pues para sumar a lo que dijo mi compañero Roberto, yo creo que, y a todo lo que han dicho en esta mesa del día de hoy, ¿no? Yo creo que lo más importante es definitivamente la capacitación. La capacitación, como decía Nancy, no en nuestras áreas somos expertos en nuestra área, sino, pero hay que sensibilizarnos, ¿sí? Esa sensibilización a la diversidad, esa sensibilización a que no todos somos iguales, a que no todos aprendemos iguales y a que tenemos inteligencia emocional o deberíamos de explotarla, esa inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque reaccionamos de manera diferente, porque pensamos de manera diferente, porque fuimos criados en entornos diferentes. A lo mejor tenemos un alumno, ahorita decía mi compañera, perdón, se me fue su nombre, Aida, creo, con relación a los alumnos que tenía, ¿no? Que tenía alumnos con problemas. A mí me ha tocado alumnos con intentos de suicidios, alumnos víctimas de violencia familiar, alumnos víctimas de violencia de la pareja.
alumnos con problemas de esquizofrenia, que se me están igual también durmiendo en clase porque les cambiaron el medicamento. Este semestre pasado tuve una alumna en tutoría que era mi alumna, tenía la ventaja de ser mi alumna y me pidió ingresar conmigo a tutorías porque el tutor que tenía, bueno, no era empático con ella y me dijo, me acaban de detectar un problema. Ahorita no me acuerdo el nombre del problema neurológico y me van a cambiar. Y entró en una depresión tremenda porque de ser una alumna hiper brillante, o sea, de siempre estar activa, se me estaba durmiendo en clase. Yo me di cuenta porque el día del examen, del primer examen, se quedó el examen en blanco y no hizo absolutamente nada. O sea, estática, ¿no? Esa era una alumna presencial. Yo soy alumna, soy maestra en presencial y en virtual. Entonces, ella era alumna de presencial y inmediatamente dije, ¿qué pasa? De ser una alumna bien participativa, brillante, de repente cambió totalmente, ¿no? Entonces, más palpable no se puede. Tenemos que estar bien pendientes ¿Los eventos con la Universidad de Guadalajara fue presencial? de estos chicos que bueno, tienen problemas fuertes y que de repente estaban perfectamente y tienen un cambio, ¿no? En alguna situación que los altera y afecta su rendimiento académico. Entonces, primordial, coincido con el doctor Cáceres, de nada nos sirve que se queden en buenas intenciones y tenemos que brincarlo a quienes dirigen, ¿no? Ok, aquí están todas las propuestas. Bueno, autoridades académicas, ahí les va. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo solos. Los docentes podemos tener muchas ideas, podemos presentarlas en estos foros maravillosos, pero pues sí, tienen que presentarse o traducirse en políticas educativas que lo lleven a la práctica, ¿no? Porque pues sí se requiere bastante infraestructura para todo esto, ¿no? Por ejemplo, eso maravilloso que proponía Nancy de un neurólogo o de que nos eduquen en neurodiversidad, wow. O sea, es un sueño, ¿no? O sea, ojalá y lo logremos algún día. Gracias, doctor Cáceres. Al contrario, Claudia, muchísimas gracias a ti. Y bueno, de hecho, lo que creo es que pues podremos ir avanzando a pensar que ya que estamos constituidos en red y una red de tantos años, podemos empezar a presentar recomendaciones o propuestas en términos de una red latinoamericana, iberoamericana, pero que entonces cuente con la convalidación de académicos de todos los que integramos esta red y hacerla llegar a las autoridades. Me parece que esa es una fórmula que debemos explorar para que de esa manera no estemos aislados en cada uno de nuestros entornos universitarios y tener la convalidación de muchos colegas y de muchas universidades. Probablemente cuando alguna tome la iniciativa, entonces el resto querrán no quedarse atrás. Muy bien, muchísimas gracias. No sé, Antonio, ¿querías comentar algo? ¿Me ha dado la impresión? Sí, por favor. ¿Lo podemos habilitar, por favor? Gracias, Pati, qué amable. Listo, adelante. Gracias, muy amable. Me llamó mucho la atención lo que se ha estado comentando sobre accesibilidad e inclusión. En el campus de Ciudad Universitaria tenemos la fortuna de estar entre edificios que son Patrimonio Mundial de la Humanidad y tenemos la desgracia de estar entre edificios que son Patrimonio de la Humanidad. ¿Por qué digo esto? Porque creo que sí son necesarias varias obras para adaptar tanto posgrado como facultad a la inclusividad, sobre todo de personas con movilidad limitada y para las cuales el empedrado que tenemos pues es un campo de obstáculos, ¿no? Y creo que se ha dicho algo muy valioso sobre empatizar. Los que tengamos suerte, pues viviremos lo suficiente para llegar a un momento en el que tendremos movilidad limitada. Entonces creo que hay que ir pues viendo qué opciones podemos plantear o qué adaptaciones se pueden ir haciendo pues para contemplar esto, ¿no? Por lo pronto en el posgrado, pues sí, tenemos muchísimos doctores brillantísimos que pues caray, ¿no? No es lo mismo uno subir 2 pisos estando perfectamente bien que hacerlo ya a cierta
edad y pues luego enfrentarse a que hay veces que el elevador de servicio pues está desactivado, ¿no? Entonces, pues ver también cómo podemos colaborar para que esto empiece a andar de una forma pues óptima, Claro que sí. más incluyente. Muchas gracias, Antonio. Irma, por favor. ¿Podríamos habilitar a Irma, por favor? Gracias, Pati. Qué amable. Adelante, Irma, por favor. Ya, muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor, por darme la palabra. Nada más quiero felicitar a la doctora San Vicente por poner el tema sobre la mesa. Desde mi experiencia en el bachillerato de muchos años, se padecen mucho más estos problemas, sobre todo el rendimiento académico por la influencia de las tecnologías. Y ese rendimiento académico viene, como bien decía el doctor Aude, desde la estructura familiar, desde la estructura social, y no nos hemos dado cuenta como docentes que tenemos que lidiar con eso. Entonces, pues yo creo que le felicito por ponerlo sobre la mesa y por pensar en eventos posteriores, traer a estos temas que, si bien son solamente de los jóvenes considerados, también nosotros como mayores los arrastramos a nuestra docencia. También nosotros impartimos la docencia con ciertas deficiencias, sobre todo en el manejo de las tecnologías. Entonces, pues muchas gracias y felicidades, doctora San Vicente. Me gustó mucho. Muchas Bien, gracias, pues, doctor. muchísimas gracias a todos ustedes y pues en un entorno en el que se suelen hacer aportaciones de carácter muy técnico, por una parte, y por otra parte también tiene su impacto epistémico esta mesa, porque lo que nos recuerda es que los procesos cognitivos no se dan allí en la fría bóveda craneal y que son meramente operaciones lógicas. Ya tenemos muchísima información de que esto no funciona así. Avances de neurociencias, lo que nos ha mostrado Damasio, etcétera. Y esta mesa yo creo que ha tenido el valor adicional de poner el acento en ese aspecto humano que muchas veces queda en segundo plano por los aspectos técnicos, y que nuestra responsabilidad no únicamente tiene que ver con formar operadores técnicos, sino formar a personas, a futuros operadores jurídicos que tengan conciencia de la importante función social de la cual son responsables. Quizás si logramos hacer eso, entonces tendremos menos corrupción en el país y más binomio cognitivo-conductual en el que el derecho constriña cognitivamente el comportamiento de la gente. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por esta muy interesante mesa.